Hola a todos, ¿cómo están? Estaba tratando de buscar un fondo místico para esta conversación, pero a ver, vamos a hablar de la luna hoy día en astrología con nuestra querida Dani. No, no me gustó ese. A ver, no es muy luna. Ya ahí llegó la Dani. Perdón, estoy jugando. Estaba tratando de buscar un fondo místico para hablar de carta astral. No es muy místico este fondo. Hola Lore, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, te vi jugando ahí. Sí, pero sabéis que no hay ningún fondo lo suficientemente místico para hablar de este tema y no, ya me puse. Me voy a poner seria, ya. No, no tiene por qué ser serio. ¿Cómo estáis? Bien, bien, ¿y tú? Bien también, bien también. Qué Ahí habían bueno. algunos que estaban esperando el live, así que hay expectación, parece. Ah, qué interesante, qué bueno, qué bueno. Sí, Sí, bueno, hoy día vamos a hablar, como ya introdujiste, un poquito sobre la luna como uno de los elementos de la carta astral, ¿no? O del lenguaje de la astrología, más bien. Vamos a conversar un poquito, por lo menos les voy a contar de mi parte cómo me introduje en este tema, qué fue lo que pasó en mi vida más o menos para que me introdujera en el mundo de la astrología y por qué fue importante para mí en ese sentido conocer este lenguaje y la luna en particular. Y hablar un poquito, digamos, del arquetipo en sí y nada, pues, lo que surja ahí de la conversa. excelente, excelente. Y yo voy a aprovechar de pasar el dato que estamos haciendo un taller de carta astral en noviembre, así que para los que quieran aprovechar este live para hacer preguntas de a qué se va a tratar el taller y todo eso, pueden hacerlas también. Toda la información del taller está en nuestra página web en www.bgiant.cl. Así que, Dani, cuéntanos, ¿cómo fue este camino para ti de autoconocimiento a través de la carta astral? Mira, te cuento, yo quiero partir con un tema bien, bien bonito y que es que la carta astral, por lo menos para mí, ¿no? Es una de las concepciones que yo tengo, es un lenguaje, ¿ya? La carta astral es un modo de describir y de hacer sentido del mundo interno a Ya, través de los elementos de navegación que nos da la carta natal, ¿ya? ya. Y le llamo un lenguaje de sentido justamente porque a mí me pasó que yo en algún momento de mi vida, como en la adolescencia más o menos, tenía muchas dificultades como de comprender lo que me estaba pasando internamente. Sentía emociones muy fuertes que no sabía o no tenía quizás la educación emocional o no sé, nunca me di quizás los espacios para poder entender bien qué eran algunas de las cosas que me estaba pasando por dentro. Ujú. Eh, Tuve una adolescencia, yo te diría, muy difícil desde el punto de vista como emocional. Yo sentía como un huracán por dentro, sentía como casi un tsunami, era una cosa como muy, muy fuerte lo que yo sentía. Y no Mm. tenía herramientas cognitivas, digamos, o herramientas psicológicas para poder aprender a manejar esto que me estaba pasando por dentro. Mm. Eh, y en algún momento, por distintas cosas, llegué a quien sería quien me enseña la carta astral y que me ayudó en ese sentido justamente a entender, comprender y tener herramientas para manejar mi mundo interno a través de este lenguaje alegórico, metafórico, arquetípico. ¿Sí? Y por Ujú. eso es que yo lo considero como un lenguaje. Yo aprendí como un nuevo abecedario, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? Ya. Eh, y aquello me sirvió muchísimo justamente para poder lidiar con este problema que tenía yo interno, que yo sentía, te lo juro por Dios, que yo no entendía nada de lo que pasaba por dentro de mi cabeza, era una situación muy confusa.
Y de alguna Ya. forma me presentaron esta carta natal, este psicólogo astrólogo, eh, y él me ayudó en este proceso de autoconocimiento con este mapa, porque la carta astral, así como sabrán los marineros que siempre se han guiado por las estrellas para seguir su camino hacia su objetivo, la carta natal hace un poco las veces de eso, ¿no? Nos da un poco un mapa de dónde están los astros ubicados en el momento de nuestro nacimiento y cómo tal que esas energías nos pueden ir orientando en este camino que llamamos la vida. Entonces, el conocer la posición de esos astros, la energía que tienen, los mensajes que nos quieren transmitir, se puede convertir en un lenguaje muy rico para poder orientarnos en este mundo interno que muchas veces es confuso, es misterioso, es inconsciente, y en ese sentido, ese es el gran valor que por lo menos yo le veo y le quiero transmitir a las personas, digamos, que ojalá quieran hacer el taller, o como quiera que conozcan este lenguaje, digamos, los motivos, los incentivos a conocerlo, porque tiene ese efecto, tiene un efecto muy bonito, muy sanador, eh, y también bien, nos conecta también con algo más trascendente, nos conecta también con cosas que quizás no son tan terrenales, y eso de cierta manera también ayuda mucho a sentir una especie de completitud como humanos, porque yo creo que quizás desde mi experiencia, quizás me veía a mí misma en una visión bien reducida, bien concreta, si quiere, bien como Mm. con muy pocos quizás elementos para describirme a mí misma, elementos para describirme a mí y a mis relaciones o a los demás incluso, desde un punto de vista quizás muy concreto, y este lenguaje más metafísico ayuda muchísimo también a comprender distintas capas del humano, ¿no? Hay capas espirituales, hay capas racionales, hay capas emocionales, y esto nos acerca un poco más a este plano espiritual, y eso centra bastante, y yo por lo menos puedo decir que fue muy, muy, muy beneficioso para mí conocerlo, y en ese sentido por eso lo promuevo y lo enseño también. Bacán. Y claro, como esto que decís tú, que tú además lo aprendiste la primera vez de un psicólogo astrólogo, es un poco lo que tú también entiendo que transmite. En el fondo, mucha gente de repente ve este tema de la astrología o todas estas cosas medias espirituales, como de querer saber qué es lo que va a pasar y no hay tanta detención en ver qué es lo que ya está pasando, o sea, quiénes somos los que estamos siendo. Entonces, no sé ahí cuál es como tu mirada respecto a eso. No sé, cuando la gente va a ti, primero te pregunta, quiero saber qué va a pasar en mi relación, quiero saber qué va a pasar en mi trabajo. ¿Cómo lo manejas todo eso? Ajá. Súper, súper buena pregunta, Lore. Sí, me pasa harto. Y lo que pasa también es que quizás esos son síntomas, ¿no? Síntomas un poco de esas preguntas cuando surgen de esta cierta inquietud de querer saber algo. Obviamente quizás también hay algo más que está debajo. Y yo creo que quizás no es malo preguntarlo, sin embargo, eh, te empieza a llevar, por lo menos yo trato de enfocarlo en que vayamos a responder las cosas que están un poco más debajo de esas inquietudes que surgen en un principio de por qué quiero saber esto que va a pasar, ¿o no? Y en Mm, ese sentido la astrología justamente te lleva en este viaje, y que lo quiero ahora enfocar para que vayamos a hablar de la luna, y que justamente quizás lo que hay debajo son temas emocionales, ¿no? Quizás cuando mm, yo tengo estas preguntas de querer saber, quizás hay una ansiedad, quizás hay un miedo, quizás hay una pérdida que no he sabido procesar, quizás hay cosas de ahí que valga la pena que nos enfoquemos en tratar de resolver aquello que es lo que me está llevando a tratar de mirar la vida así, pero qué lindo que nos topemos con tratar de responderlas desde este lenguaje, que nos puede dar muchísimas luces de nosotros mismos, y eso poder proyectarlo hacia afuera y tratar de enfocar esto siempre en lo que podemos controlar, ¿no? Porque quizás a veces cuando mm, tratamos de irnos hacia lenguajes astrológicos esotéricos, tratamos de controlar cosas o de saber cosas que no podemos controlar de alguna forma. Y yo creo que hay que tratar de llevar esas inquietudes hacia el plano que sí podemos controlar. Sí podemos saber, de cierta forma, qué es lo que sentimos. Sí podemos tratar de resolver cómo están nuestras relaciones. Sí podemos tratar de resolver las conductas que estamos generando a través de ciertos patrones. Entonces, mm. cuando nos acercamos a eso, es ahí cuando realmente este lenguaje tiene un valor concreto. Y en ese sentido,
es que yo trato de orientar que esas consultas vayamos a tratar de irnos a la capa que está un poquito más abajo, y creo que eso sí puede resultar en entregarte esa paz que estás quizás tratando de encontrar, que no va a Mm, estar quizás en el resultado que resulta o no resulte afuera. Así ujú. que tratamos de verlo como desde ahí. Ya. ¿Y qué es lo que hay ahí de fondo que tú dices en el fondo? Esto de las capitas, o de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Ajá, La luna. sí. Justamente yo creo que uno de los, si vamos a agarrar uno de los elementos de la carta natal, que de alguna manera está bien relacionado a estas inquietudes, quizás un poquito más conectados con los miedos o con la ansiedad o quizás con problemas en las relaciones, yo te diría que hay que partir, o por lo menos para mí fue muy poderoso partir por la luna, ¿ya? Ya. La luna es un arquetipo que no solamente, digamos, tiene una interpretación, digamos, importante en astrología, sino también, qué sé yo, en montones de otro tipo de filosofías, creencias y cosas por el estilo, ¿no? Y la luna en particular en astrología tiene que ver con el aspecto del alma y de la mente, ¿ya? Esa parte Ujú. de nosotros que es consciente como mente e inconsciente como alma o inconsciente, ¿sí? Tiene que ver con y mucho el tema del pasar por distintos estadios. Somos seres, nuestra alma, nuestra forma de ser, pasa por distintas fases. La luna representa también esa parte de nosotros que pasa por distintas fases. Y la luna también representa lo que es la madre, ya el arquetipo de lo femenino. Muchas veces también lo que tiene que ver con lo subconsciente se le asimila la energía femenina. Y Ujú. al quizás al consciente o a la luz, que sería el sol, digamos, lo que brilla por sí mismo, lo que se ve, es el consciente o lo masculino, ¿ya? Como arquetipo. Ya. Eh, Voy a hacer preguntas así como básicas. Igual yo ya hice el taller contigo, pero para los que no sepan, ¿todos tenemos una luna? claro, o sea, en el fondo cuando hacemos la carta natal, y sacamos la foto de ese momento en el que tú naces y vemos en el fondo este mapa de navegación, vemos en qué posición está la luna. Claro, la luna está, digamos. Entonces hay que ver en qué posición respecto de su interrelación con los otros planetas u otros astros se encuentra. Así que sí, cada uno de nosotros cuando saca su carta natal observa que su luna está en una determinada posición Ujú, y en una ujú, determinada interacción. ujú. Y eso trae un significado, claro, sí. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, así como para poner un ejemplo, tú tienes, o sea, tu luna, ¿dónde está? Mi luna está en el signo de Aries. Ahí es donde se encuentra, como para hacerlo bien sencillo. Vamos a hablar, digamos, hoy día solamente de cuando la luna se encuentra en un determinado signo, rigiendo determinado signo, ¿no? Ujú. La mía, y uniéndolo un poquito a mi historia, está en el signo de Aries, ¿ya? Y un poquito retomando también esto del arquetipo de la madre, ¿cuál es la importancia que tiene o qué sentido tiene que la luna esté en Aries? La luna como arquetipo madre, lo que representa es la estabilidad emocional o la seguridad emocional, ¿ya? Mm, Nosotros buscamos en nuestra madre, arquetípicamente hablando, seguridad emocional. Cuando yo estoy cerca de mi madre, eso es lo que yo siento, ¿no? Y cada uno de los signos va de alguna manera a interpretar esa seguridad de madre para cada uno de nosotros, ¿no? ujú, En el caso mío, por ejemplo, la luna en Aries, la madre, en mi caso, es una madre muy intrusiva, muy dominante, muy, digamos, como mandona, como anda para allá, haz para acá. Yo sentía que mi madre, arquetípica, mi seguridad emocional, era mm, algo muy invasivo, muy brusco, mm, muy, mm, muy agresivo, ¿ya? Y en mm, ese sentido activaba en mí un mm, patrón emocional de defenderme, de defensa, mm, de no te metas conmigo, no me invadas, yo mm, soy fuerte, yo puedo. mm, Ese es como el patrón emocional. Y muchas veces mm, estos patrones emocionales
Algunas lunas son más dóciles, si quieren, o más fáciles, como en términos emocionales, que nos entregan una seguridad más piola, más manejable. Hay otras lunas que son bien desafiantes. La mía, en mi caso particular, era muy desafiante. Cuando yo logré entender eso, ¡hoy qué alivio! Logré, de hecho, dejar de agarrarme con mi mamá real, porque yo de alguna manera Aceptar, ¿no? proyectaba constantemente eso, claro, y entendí en ese sentido muchos de mis patrones conflictivos, ¿no? Que yo buscaba constantemente el combate, porque estaba tan acostumbrada que mi seguridad emocional de mi madre era combativa, que yo buscaba el conflicto en todas partes. O sea, yo creo que de hecho por eso estudié Derecho, que todo el mundo me decía que yo tenía que ser abogada, porque yo estaba peleando con todo el mundo todo el día. Y, Sí, me y en acuerdo. ese sentido, sí, po, y en ese sentido se tradujo un poco esto que te estoy contando de la luna y nos pasa a todos, digamos. A cierto nivel hay algo ahí que nosotros proyectamos hacia afuera porque es lo que nos entrega seguridad en base a que nuestra psique interpreta arquetípicamente que nuestra seguridad como esta figura materna eh, nos entrega eso, ¿no? Pero Claro. lo que... Disculpa, ¿me quería preguntar algo? No, es que como que, o sea, que interesante en el fondo, porque a veces nosotros tratamos, en general yo creo que, yo sé, creo que debe ser bien poca la gente que no se pelea con la madre, pero de alguna manera lo que estoy entendiendo es que al final esa luna que representa a nuestra madre, al mundo emocional, nosotros también de alguna manera la empezamos como a adquirir y a pesar de que nos peleemos con ella, somos ella, o sea, empezamos como a también adquirir esos patrones emocionales. ¿Algo así ocurre? Eh, Lo que pasa es que no, esto no es la madre real, yo lo proyecto, mi psique lo ya, lleva hacia afuera, pero esto en realidad es una perfecto, parte de mi psique. Mi psique perfecto. necesita, tiene una parte que es dónde está mi necesidad emocional, ¿no? Yo lo proyecto en una persona que da el hecho biológico de que es mi madre. Y Mm, probablemente por alguna cosa mágica se manifiesta de esa manera muchas veces. mm, Sin embargo, es una proyección de una necesidad emocional que está en mi estructura psíquica. Y por eso ujú, es algo psíquico, no es algo real, digamos. Y por mm, eso, una vez que lo comprendemos, que esto es una especie como de proyección hacia afuera, podemos salir de ese patrón. Y que es un poco la idea también de conocer la carta astral. Que mm, estas energías que están en este mapa de navegación son energías, por llamarlo así, que nos marcan, pero que una vez yo las conozco, puedo trascenderlas, puedo comprender que es un mecanismo para adquirir o satisfacer cierta necesidad emocional o lo que sea, ujú, y una vez satisfecha o una vez que ya encuentro quizás un mecanismo más adaptativo para suplir mis necesidades emocionales, que no sean en mi caso, por ejemplo, el conflicto, puedo superar esa luna y yo puedo evolucionar. La luna también mm, representa el pasado y por lo mismo, porque es algo que tenemos que aprender a dejar atrás. Es un mm, mecanismo emocional que yo aprendí cuando era chico para poder sentirme seguro. Sin embargo, mm, llega un punto en la adultez en la que ese mecanismo ya no me es adaptativo, ya no me es funcional. Entonces tengo que aprender un nuevo mecanismo con mis nuevas relaciones, con mis nuevos conocimientos, con la transformación de mi personalidad para poder digamos, tener un funcionamiento muchísimo más apto para las situaciones que estoy viviendo, que no tienen nada que ver con lo que yo vivía cuando tenía 5 años, mentalmente hablando. Oye, Dani, ¿y qué tan difícil no solamente ha sido para ti o con la gente que haya hablado también, que has visto ¿Mm? la carta, qué tan difícil es pelear contra esa luna? Porque mi sensación, y quizás ahí conociendo mi luna, es que igual es algo que independiente que uno tenga que dejar atrás, mi sensación es que igual uno se opone o pelea constantemente contra eso, ¿no? Sí, definitivamente no es algo que va a desaparecer, ¿no? Es algo que siempre está ahí y que quizás en nuestro mundo más instintivo, más inconsciente, eso no, si no estoy consciente, eso va a seguir saliendo, porque es la estructura psíquica que de alguna manera se me formó y es mi mapa, Mm, y por mucho que yo, digamos, siga navegando las aguas, esa estrella sigue ahí, ¿no? De alguna forma
Mm, Pero lo bonito es tomar conciencia de eso. Lo bonito es ser libre en la medida en la que yo reconozco que tengo eso y que claro, de alguna manera es algo que tengo que aprender a transformar, aprender a manejar. Pero creo que va mucho más por el lado de hacer consciente, para que esa sombra, digamos, que sería la parte oscura de la luna, por llamarlo de alguna manera, no me siga manejando y yo una vez que le pongo luz, puedo, y aparece el lado de la luna y lo veo, digo, ok, pero el lado oscuro va a estar ahí, ¿no? Así que claro. es algo que constantemente tener presente, constantemente tenerlo consciente, sí, de todas maneras. Claro, y mi sensación es, yo no me acuerdo exactamente la frase que me dijiste cuando me dijiste la luna mía, que era, yo tengo la luna en Leo, si no me equivoco, Sí, pero me dejó muy marcada y claro, como decís tú, es bonito ser consciente de eso y eso no mm, quiere decir que no duela, por ejemplo, porque yo siento que igual cuando me enfrento a esas situaciones, que entiendo que tenía que ver con esta cosa como de querer ser querida o vista, ahí tú mm, acláramelo mejor, sí, sí. pero, pero claro, como que igual, si bien yo hoy día puedo tener esa como mirada más de observadora de mi luna, igual duele, weón. O sea, como que no puedo evitar el dolor. Eso es como que uno espera que se te va a ir el dolor y no se va, ¿cachai? Es como, Bueno, sí, o sea, yo creo que porque hay veces que sale, y sale nuestro lado bebo, sale nuestro lado oscuro, sale la luna, esa cosa como que quiere sobrevivir, ¿no? Que quiere, que no importa lo que pase, pero yo necesito que esta necesidad eh, sea satisfecha. Y eso es algo inconsciente, es algo que realmente es muy, va a aparecer, ¿no? No, mm, no tenemos mucho control sobre eso. Eh, Así que sí, pues duele, efectivamente duele, porque crecer duele. Y cuando miramos hacia nuestro pasado y miramos estas cosas que nos han marcado en la vida o vemos ciertas cosas de nosotros que quizás no nos gustan mucho, duelen, pero es parte del crecer, yo creo. mm, mm, Sí, sí, creo que sí. 100%. Sí, Mm, sí. Oye, ¿y qué más, por ejemplo, a quién más tú le recomendarías que, bueno, diste harto ejemplo igual antes, pero eh, mm, que se hiciera, por ejemplo, este taller o que a quién le podría servir esto? En tu caso había sido por un tema como de esta bomba de emociones que no sabía cómo manejar y a qué más le mm. podría servir, por ejemplo, esto de entenderse a través de la carta natal. Yo creo que para dos temas más, que por lo menos a mí también me sirvió mucho para resolver. Primero también el tema de las relaciones. Yo creo que cuando uno quizás está en relaciones bien complejas, difíciles, quizás tóxicas incluso, que uno sienta que le están haciendo daño y que quizás por algún motivo yo perpetúo esta relación, me da la impresión de que puede haber un patrón emocional ahí que nos está llevando a buscar una seguridad emocional y puede haber una luna ahí Mm, que nos está llevando a tener ese tipo de relaciones. Así que yo creo que si alguien está cuestionándose o dándose cuenta que quizás sus relaciones no tienen la calidad que quisiera, que quizás se autosabotea en el término de las relaciones y no quizás no logra captar por qué no, quizás no sé, pues no tiene quizás parejas que sean muy buenas o que sienta que sean las relaciones que se merece o que mm, está en ese tipo de lío, yo creo que esto es un lenguaje que puede ayudar muchísimo a ver las relaciones. ya, Eh, bacán. sí, creo que eso te puede servir mucho, a mí me sirvió mucho en ese sentido, justamente por esto que hablamos, de que debajo hay una capa inconsciente, hay una capa que me está diciendo, estoy sintiendo estas emociones o estoy teniendo estas relaciones porque hay una necesidad emocional insatisfecha y hay un Mm, patrón que me lleva a actuar de esa forma, hay un patrón que me lleva a tener estas relaciones, hay un patrón que me lleva a tener estas emociones. mm, Entonces, este lenguaje te lleva a eso, te lleva a encontrar eso, te lleva a mm. encontrar esa capa emocional que te puede hacerte por lo menos empezar a ver, chuta, quizás aquí hay algo que yo tengo que resolver para que yo crezca, y una vez que yo crezca en eso, evolucione en eso, me voy a empezar a fijar quizás en otro tipo de relaciones porque yo ya voy a haber sanado esa parte, o algo así. Ujú, ujú. Claro, ya. Sí, sí. Y también yo creo que sirve mucho para ver el tema como
del sentido perdón, el tema como del propósito, como qué es lo que quiero hacer. Mm, Sirve bastante, sobre todo por lo menos en la última parte del taller que vemos el tema del medio cielo, mm. que es un punto específico de la carta y que te indica sobre el tema de la carrera, el tema laboral, el tema como de lo que quizás tus astros de alguna manera, si es que están, vamos a ver ahí el tema más armónico o disarmónico, pero puede ser bien indicativo de hacia dónde dirigir el tema de la carrera, de los estudios, de lo que quiero hacer, etcétera. Eso también lo vemos y se puede ver en una carta natal y yo creo que eso también muchas veces puede ser una de las inquietudes que surge cuando uno se quiere ver la carta astral, ¿no? Como hacia dónde voy, qué hacer, qué hago, qué quiero, y puede ser puede orientar mucho en ese sentido también. Ya, Sí, buenísimo, sí, buenísimo, buenísimo. así que Ya, va pues, por ahí. oye, y así que creo que quedó bien claro ahí para qué nos sirve la luna, en qué instancia. Ah, y otra cosa, si alguien quisiera, por ejemplo, para pasar el dato también, si alguien Sí. quisiera hacer como un autoaprendizaje, por ejemplo, de la carta natal, a dónde podría ir? ¿Qué podría leer dónde se podría sacar la carta natal, por ejemplo? Bueno, yo recomiendo de todas maneras astrólogos que sean profesionales. Yo creo que eso es una bonita experiencia, de que te la vea alguien que sea bien entendido en la materia. Por mi parte lo veo desde la parte de la psicología y eso es lo que hacemos en el taller. Les enseñamos a que puedan sacar su carta y entenderla desde el punto de vista del crecimiento y de la psique y todo lo que hemos hablado hoy día. Es un tema más de autoconocimiento que quizás la historia de la astrología, que a alguien también le podría interesar. Recomiendo mucho, creo que lo pusimos la otra vez en el tema de los libros. Hay un autor que se llama Eugenio Caruti, así que les recomiendo sus libros. En ese sentido, si están buscando información, hay muchos más, el primero que se me viene a la mente, pero por lo menos el de las lunas para mí fue muy, muy, muy valioso ese libro. De Mm. hecho, lo tengo aquí para mostrárselos por si a alguien le interesa. Buena, bacán, Sí, muy bueno. Eh, y eso, creo súper. que, que es algo muy bonito, que vale la pena y que puede ser una herramientita más en el mundo de conocernos, de empezar a centrarnos en el ser y no estar tan quizás con el foco tan hacia afuera. Bacán. Y lo último, que también es bien básico, pero para que sepan qué se necesita para uno tener su carta natal. ¿Qué información necesito? Vale, sí, muy lindo, ¿te acordáis? La Vale ahí lo leí yo también. ¿También lo leyó? Ujú, sí. Bacán. Ahí con solo una en Piscis. Lo básico, bueno, saber la hora, lugar, fecha de nacimiento, eso es lo que se necesita. Sí. Ya, súper, súper. Sí. Ya, pues. No sé si tienes algo más que agregar. Nada, bueno, te invito a que esa luna en Leo la sigas Ah, ahí observando y dímelo que, en tus palabras, que siempre sale más bonito en tus palabras. Qué es la luna en Leo? nada, pues la luna en Leo quizás sintió en algún momento que era opacada, ya que de alguna manera no encontraba su lugar, eh, porque alguien más o algo más llamaba más la atención que ella, y eso le causaba mucha inseguridad, y para buscar seguridad intenta tratar de ser ese centro de atención para lograr sentir que es querida en ese sentido. Y por eso estoy Eh, haciendo lives como loca este. Gracias, gracias por mostrarme mi luna para poder sanarla. No, nada, bueno, eso hay que verlo ahí, cada uno lo ve en su experiencia personal, que tanto le afecta, ¿no? Eh, pero nada, pues la luna en Leo tiene que saber que brilla sin necesidad de que otros le estén alabando. Así que, Bacán.
que lo sepas, Lore, porque brillas. Claro, eso, Eh, esto como de buscar el reconocimiento, ¿no? Que yo creo que pasa a muchos nos pasa, ¿no? De, ajá. de, de, de tratar de buscarlo afuera y no Claro, verlo con tus propios ojos. claro, claro, de todas maneras que sí. Puedes ser, eres original y única y brillas por tu propia cuenta, así que nada, reconocerlo hacia adentro, de todas No. maneras. Así que Linda. eso. Bueno, la Dani también hace ese tipo de comentarios y que también yo diría que el taller es un taller de ganar autoestima, porque, porque la Dani tiene esas palabras sanadoras, yo diría, porque esta mezcla entre abogada, sanadora, chamana, no sé para dónde va, pero tiene esa magia en el poder de su lenguaje. Así que súper invitados, chicos, al taller. De verdad que es un taller muy, muy bonito, muy de mucho autoconocimiento, de mucha reflexión también. Así que súper, súper invitados a que lo disfruten y se den un regalito ahí de autocuidado para ustedes. Ujú. Buenísimo. Todos invitados entonces a conocer ahí los mensajes de sus lunas y de todos sus signos y todo lo demás. Así que Bacán, eso, súper. muchas, muchas gracias, Lore. Un gusto, un gusto. Igual, Estamos nos hablando ahí. Un abrazo. Chao. que disfruten la luna llena. Ah, ¿hay Chao. luna llena hoy? ¿No? Me parece que sí, me parece que sí. ¿Sí? Ah, a ver. Bueno, ahí vamos a ver. Ya. Besitos, Ya, cuídense. Chao. chao.